Vamos a resolver ahora el ejercicio 64 de nuestro boletín, que es el de la CAU del 2021, o sea, bastante reciente. Y nos dice que el producto de solubilidad a 20 grados del sulfato de bario es de 8,7 por 10 elevado a menos 11. Y nos pide dos cosas. Por un lado, que calculemos los gramos que se disuelven en 25 decímetros o litros de agua, y después, considerando agua pura, y después los gramos que se disuelven en lugar de en agua pura en una disolución acuosa de sulfato de sodio que está en una concentración de 1 molar. Vale, entonces, ¿qué es lo que nos está pidiendo el apartado A? De nuevo, los gramos máximos que se van a poder solubilizar en ese volumen. Entonces, lo que nos está pidiendo es la solubilidad de esa sal en ese volumen en concreto. ¿Vale? Que recordad que es una concentración. Entonces, planteamos el equilibrio. ¿Vale? Esto estaría en disolución acuosa. ¿Vale? Miramos que está todo bien ajustado porque es importante. ¿Vale? Si aquí es un 2, luego nos va a afectar. Y ya planteamos, como siempre, la tabla de concentración inicial, concentración que se va a disociar o que se va a disolver o reaccionar, si eso es más cómodo, forma y en el equilibrio. ¿Qué tenemos inicialmente? No nos dice nada el problema, entonces no pasa nada. Nosotros ponemos C sub 0. Inicialmente de bario y de sulfato no tenemos nada. Eso justo antes de disolverse. ¿Cuánto se nos va a solubilizar de esta sal, de esta cantidad que tenemos? Lo máximo que pueda, y esa máxima cantidad que se disuelve es la solubilidad. Entonces, en vez de poner X, ponemos S, pero es lo mismo que si pusiéramos X. No tenemos nada que se forma porque aquí se está solubilizando. ¿Y cuánto se va a formar de iones? Pues, obviamente, lo que se ha solubilizado. ¿Qué nos queda en el equilibrio? Lo que teníamos inicialmente menos lo que se ha solubilizado. Esto es lo que tenemos de sólido. Y de iones, ¿qué tenemos? Lo que tenemos inicialmente, que era nada, más lo que se nos ha solubilizado. Y ahora, como siempre, planteamos la KPS, la constante del equilibrio. En este caso, como es de solubilidad, es KPS, producto de solubilidad. Y será la concentración de cationes de bario o la concentración de sulfato. ¿Vale? No incluimos esta por ser un sólido. Y esto lo podemos relacionar con las concentraciones que tenemos aquí, que son las solubilidades. La de bario es S y la de sulfato es S. Es decir, podemos decir que la KPS, que es 8,7 por 10 elevado a menos 11, es igual a S al cuadrado. Despejamos esta S, haciendo la raíz cuadrada, y nos da una solubilidad de 9,34 por 10 elevado a menos 6 mol decímetro cúbico. Vale, es decir, que yo puedo en un litro de agua pura a esa temperatura, recordad que si variase la temperatura no se iba a variar la constante, lo cual es lógico, vosotros pensar en agua caliente, va a aumentar la solubilidad. ¿Vale? Entonces, en un litro de esa agua pura, a esa temperatura, podemos disolver hasta un máximo de 9,34 por 10 elevado a menos 6 moles. Pero me están diciendo los gramos, ¿no? Y no en un litro, sino en 25 decímetros cúbicos. Pero no pasa nada, porque yo ahora esto, o bien lo calculáis con factores de conversión como voy a hacer ahora, o despejáis de la fórmula de la concentración, ¿vale? De la fórmula de la concentración de BaSO4, moles de BaSO4 en el volumen, o bien despejáis los moles en el volumen que os pide y después lo pasáis a gramos, o hacéis como yo, de poner directamente ya factores de conversión. Vale, y me está diciendo que en 25 decímetros cúbicos, y algo más indirectamente sabéis que los litros son decímetros cúbicos, ¿vale? Y estos moles los voy a pasar a gramos, que un mol de sulfato tiene 233,33 gramos de base. Se me va, y esto me queda 5,45 por 10 elevado a menos 4 gramos de BaS4. Estos son los gramos que se pueden disolver en 25 decímetros cúbicos de agua pura. Hasta ahí bien. Vale, ahora el apartado B me está diciendo cuáles son me está pidiendo los gramos que se disuelven, pero no en el agua pura como hemos hasta ahora, sino en una disolución de Na2SO4. Ya el propio problema me dice exactamente que, me dice de sulfato de sodio considerando que esta sal está totalmente disociada. Y si no nos dijese nada, como no nos está dando su constante de producto de solubilidad, la consideraríamos, pues, y tampoco nos la está pidiendo, la vamos a considerar totalmente soluble. ¿Qué quiere decir eso? Que yo, esta sal, al ser totalmente soluble, se me va a disociar totalmente. Vale, lo voy a tener como 2 más SO4, 2 menos. No
interaccionar entre sí para volver a formar la sal, ¿vale? No se van a volver a enlazar, está solo en esa dirección. Y eso además ¿qué implica? Que mi concentración inicial, que me están diciendo que es 1 molar, en la concentración final que reacciona, va a reaccionar aquí todo, ¿vale? ¿Y cuánto se me va a formar? Aquí no tenía nada, aquí no tenía nada. Se me forma 2 por 1 molar y aquí 1 molar. Es decir, que en el equilibrio, aquí no me quedaría nada porque 1 menos 1, 0, ¿vale? No me va a quedar nada de sólido y me va a quedar 2 molar de sodio y 1 molar de SO4. Pero esto no hace falta que lo planteéis, esto simplemente era para que lo entendieseis. Vosotros, siempre que tengáis una sal totalmente soluble, ¿vale? Vais a saber que la concentración de esto va a ser igual a la concentración de esto por su coeficiente y a la concentración de esto por su coeficiente, ¿vale? Entonces, la concentración de Na2SO4 va a ser igual a la concentración de aniones SO4 2-. ¿Por qué solo lo igualo con esta? Porque la de sodio no aparece nada de este equilibrio y lo único que nos va a interesar es este ion en común. Ahora veréis por qué, ¿vale? Entonces, de todas formas yo lo planteo aquí. Tenemos por cada molar, vamos aquí, se nos va a formar 1 molar de esto por 2, es decir, va a formar 2 molar y 1 molar. Entonces, en nuestra disolución, antes teníamos simplemente agua y ahora, además de agua, vamos a tener por aquí cationes más, sodio más. Entonces, cuando nosotros ahora busquemos la solubilidad de esta sal, cuando la introduzcamos aquí, ¿qué pasa? Tenemos un ion que está en común, ¿no? Tenemos el sulfato, que ya teníamos en nuestra disolución, que proviene del sulfato de sodio, y va a haber el sulfato que proviene del sulfato de bario. Esto es el efecto del ion común. Y nos va a afectar en el equilibrio, porque ya teníamos algo inicialmente en disolución, por el de bario no, pero vamos a tener inicialmente algo aquí. Y eso en agua pura no ocurría. Entonces, ahora volvemos a plantear el equilibrio, ¿vale? Y ahora, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que en la concentración inicial, yo voy a seguir añadiendo una concentración inicial de esta sal que no sé cuál es, entonces pongo C0. De bario, inicialmente no tengo nada, pero es que ahora sí que tengo iones sulfato. ¿Y cuánto tengo? 1 molar. Es la disolución que tenía inicialmente. Me están diciendo los gramos que voy a poder disolver de esta sal, pero no en agua pura, sino en esta disolución. ¿Vale? Una en la que ya tengo inicialmente algo, no está el agua pura. Con lo cual ahora tengo 1 molar aquí. Y sigo, como siempre, ¿cuánto se me disocia? Lo máximo posible, es decir, su solubilidad. ¿Cuánto se me forman? Nada, porque aquí se está disolviendo, se me disuelven S y S. Y ahora en el equilibrio, aquí voy a tener, como siempre, lo inicial menos lo que se me ha solubilizado. Aquí lo que se me ha solubilizado menos lo inicial, que no tenía nada inicialmente. Y aquí ahora sí que tengo algo inicial. Entonces, 1 más S, lo que ya tenía de la sal totalmente soluble, más lo que se me va a solubilizar de esta sal poco soluble. Y ahora yo voy a calcular la nueva solubilidad. Es decir, tengo que volver a calcular esta S, que ahora va a ser diferente. ¿Vale? Entonces ahora yo pongo KPS. La KPS va a seguir siendo la misma que me daba, ¿vale? Porque la constante solo varía con la temperatura, no con las concentraciones que yo tenga. Entonces, 8,7 por 10 elevado a menos 11, y ahora esto aquí va a ser igual al producto en el equilibrio, al producto de las concentraciones en el equilibrio, es decir, va 2 y SO4 2-, pero ahora lo que ocurre es que aquí tenemos, ¿vale? En el equilibrio tenemos S, pero ahora ya no tenemos S, tenemos 1 más S. ¿Vale? Podemos operar S por 1S, S por S al cuadrado, operar y hacer una ecuación de segundo grado, o podemos hacer una consideración. La solubilidad, como es una sal poco soluble, va a ser un dato muy pequeño, mucho más pequeño que 1. Entonces consideramos que 1 es mucho mayor que el valor de S, y por lo tanto podemos poner lo siguiente.
esto lo consideramos que 1 más S es igual a 1. ¿Vale? Entonces, porque aquí nos queda S, 1 más S, esto va a ser igual a S. Hacemos esa aproximadamente. ¿Vale? Hacemos esa aproximación. Y la podemos hacer porque las unidades es muy pequeña. La podemos realizar sin ningún problema. Y si tenéis cualquier duda, pues lo resolvéis con ecuación de segundo grado y punto. Vale, entonces a esto ya le vamos a poner las unidades, que van a ser en mol, litro. Vale, me lo pedía en gramos, en 25 litros, me parece. Sí, me lo pide también que se disuelve en, aquí me falta, 25 decímetros cúbicos también. Entonces hago exactamente lo mismo que hice aquí, ¿vale? Multiplicar por 25 decímetros cúbicos y por el peso molar del SO4 y me queda 5,1. La nueva solubilidad es 5,1 por 10 elevado a menos 9. Gramos de SO4 en 25 decímetros cúbicos de la disolución. ¿Vale? Es decir, en la nueva disolución yo voy a poder disolver 5,1 por 10 elevado a menos 9 gramos. Que si os fijáis es bastante menor la cantidad que yo puedo disolver aquí que en agua pura. Lo cual es lógico. ¿Por qué? Porque tengo ya algo ya disuelto. Me va a costar más disolverlo. Además lo podéis ver también por Le Chatelier. Si yo estoy aumentando la concentración de este año, ¿qué va a pasar con el equilibrio? Se va a desplazar hacia la izquierda, es decir, hacia la formación de sólido. ¿Vale? Esto del efecto ion común se utiliza precisamente para favorecer el precipitado de alguna de las sales que nos interese, pues luego aislarla, por ejemplo, por infiltración, como hicimos en el laboratorio.